En la clase pasada mencionamos la monotonía. Hablamos de que una función, una asociación era monótona si cumplía alguna de las condiciones de comportamiento de ser creciente, no creciente o no decreciente. Y básicamente para probar monotonía, sobre todo para probar crecimiento y decrecimiento, que es lo que vamos a poder probar con estas pruebas de monotonía, lo que podemos hacer es usar las siguientes reglas, que son tres reglas, y bueno, dependiendo del tipo de problema, con alguna de estas reglas va a ser más apropiada que otra. Tenemos primero la regla de la derivada. Les recuerdo, hay que formar a partir de la sucesión, formar una función, calcular su derivada y preguntarse si es mayor o menor que cero. Si es mayor que cero, la función es creciente y por lo tanto la sucesión también. Si es menor que cero, la sucesión será decreciente. La segunda prueba es la prueba del cociente. Y lo que se hace es formar el cociente a sub n más 1 sobre a sub n, donde eh, para analizar este cociente hay que mirar si este cociente es mayor que 1 o si es menor que 1. Si es mayor que 1, entonces la sucesión será creciente. Si es menor que 1, la sucesión será decreciente. Y la tercera prueba es la prueba de la diferencia, la prueba de la resta, la prueba de la diferencia, en la cual se forma la diferencia sub n más 1 menos a sub n, y la pregunta es si esto es positivo todo el tiempo o si es negativo todo el tiempo. En el primer caso, la sucesión será creciente y en el segundo caso, la sucesión será decreciente. Estas son las tres pruebas de monotonía. Hicimos algún ejemplo para precisamente para hablar de la monotonía de alguna de estas sucesiones. Eh, y pues ahora quiero que enunciemos lo que es ser acotada. Bien. Una sucesión se dice que es acotada por arriba o superiormente si existe un número m mayúscula tal que todos los elementos de la sucesión son menores o iguales que este m mayúscula. Bueno, acá establece que es positivo, pero realmente esto lo podemos quitar de la definición. Lo que necesito es que exista un número que sea mayor o igual que todos los números de la sucesión. Si eso ocurre, la sucesión es acotada por arriba o acotada superiormente. Segundo ítem de la definición, decimos que la sucesión es acotada inferiormente o acotada por abajo si existe un número m minúscula, de modo que todos los elementos de la sucesión sean mayores o iguales que ese m minúscula, ¿vale? Y finalmente decimos que una sucesión es acotada, simplemente se dice así, acotada, si es acotada tanto por arriba como por abajo. Bien, entonces una sucesión será acotada si todos los términos de la sucesión son a su vez mayores que un número m y menores que un otro número m mayúscula. Bien, estos no necesariamente deben ser positivos. Lo que necesitamos garantizar es que existan estos números. Bien, vale. Bueno, por ejemplo, aquí, bueno, en la misma definición, como podemos ver, establecen una cota inferior y es el cero. El cero no es positivo, ¿no? El cero no tiene signo. No es positivo y no es negativo. Por eso digo que en la definición hay que quitar esa palabra positivo, porque no es necesario que sea positivo. Ni siquiera es necesario que sean positivos esos valores. Por ejemplo, si esta misma sucesión, si a esta sucesión la multiplicáramos por menos 1, ¿qué pasaría con la convergencia de la sucesión? Realmente la sucesión seguiría siendo convergente, como lo vimos nosotros en uno de las propiedades anterior, bueno, en la sección anterior, ¿sí? Es decir, si yo construyera la sucesión menos 2n menos 2, bueno, menos 2n menos 1,
sobre n más 1, lo que podría ver es que esta sucesión está acotada inferiormente por menos 2 y superiormente por 0. ¿Sí? Básicamente va a ocurrir eso. Y la cota no tiene que ser positiva. Acá las cotas pueden ser negativas, pueden ser 0. Entonces no es necesario que las cotas sean positivas. Bien. Ahorita vamos a ver cómo acotar algunos ejercicios. Y bueno, estos dos conceptos, el hecho de ser monótona y el hecho de ser acotada, son importantes en una sucesión en virtud de este teorema, el teorema de convergencia monótona. Este teorema establece que si una sucesión es monótona y acotada, entonces es convergente. Vamos a escribirlo así, mejor. Creo que es más significativo lo que se menciona. Toda sucesión monótona y acotada es convergente. Toda sucesión monótona y acotada es convergente. Bueno, acá se me fue una S. Y bueno, vamos a los ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios. Miremos entonces aquí en la sección de ejercicios. Bueno, hay algunos ejemplos acá bien interesantes en el texto, pero bueno, eso los voy a dejar para que ustedes los revisen. A ver, aplicando el teorema de convergencia monótona, tenemos ejercicios del 13 al 24. Acá se pueden ver todos en pantalla. Bueno, les informo que en el otro curso ya hicimos algunos ejercicios de estos. Hicimos el 21, hicimos el 18 y también hicimos, espérenme a ver, el 13. Hicimos estos tres. Entonces, si quieren que hagamos alguno de esos mismos, yo no tengo ningún problema, podemos hacerlos. O si quieren escoger otros tres, acá entre el 13 y el 24, escoger otros tres ejercicios, hacemos otros tres ejercicios y posteriormente pueden ver los que ya hicimos en el video del otro curso. Pueden consultar el video y pueden ver cómo resolvimos estos tres y bueno, así tendrían tal vez más ejercicios para estudiar. Pero como ustedes gusten, escojan tres ejercicios del 13 al 18, los que quieran. Si quieren los mismos tres, los hacemos los mismos tres. Si quieren otros tres diferentes, los hacemos. ¿Cuál hacemos? El 22. Ah, bueno. 24. El 24. ¿Cuál otro? 22. 24, 22. Miren las formas que tienen sobre todo los términos generales, ¿no? En el otro curso yo propuse 13, 18 y 21 porque tenían tres formas diferentes, ¿no? El 13 tenía un cociente con sumas, el 18 tenía factoriales y potencias, y el 18 tenía eso, y el 21 pues tenía por ahí una tangente inversa que tal vez se veía un poco extraña. Miren sobre todo las formas, porque El bueno, 19. a veces uno tiene la idea, bueno, el 19 me gusta porque tiene estos factorial, tiene el factorial, tiene ese ingrediente y en el denominador tenemos producto de impares. Podríamos hacer el 22, por ejemplo. El 24 parece que, bueno, el 24 realmente es más sencillo de lo que parece allí. No sé si quieren hacemos el 24 o si quieren escoger otro.
Por ejemplo, podríamos hacer el 14 o el 15, que tienen más o menos una forma en la que me gustaría comentar un par de cosas. ¿Cuál prefieren, 14 o 15? 14, profe. 14, vale. Listo, hagamos 14, 19 y 22. Entonces, 14. En concreto vamos a probar ambas cosas. A probar primero que la sucesión es monótona y luego que es acotada. 14 tenemos la sucesión es 6 menos 4n cuadrado. Les voy a mostrar formas de acotar y algunos tips que deben tener en cuenta en el momento de conseguir las cotas. Lo primero que deben probar siempre, o lo que yo les aconsejo probar siempre, es la monotonía. Hablar primero de la monotonía. ¿Por qué? Porque con la monotonía vamos a ver que puede llegar a ser en algún escenario más fácil establecer las cotas. Entonces, monotonía. De acuerdo a cómo está la forma de la sucesión, yo recomendaría en este caso que usáramos la prueba de la derivada. ¿Por qué la de la derivada? Porque en la de la derivada vamos a poder manipular mejor ese cociente con la forma que tiene, porque tenemos sumandos, ¿cierto? En numerador y denominador. Acá no es muy recomendable usar la del cociente porque no voy a poder simplificar varios factores. Entonces usemos directamente la de la derivada, establecemos la función f de x como 6 menos 4x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la derivada f' de x, ¿quién es? Derivada del numerador. Esto es menos 8x por el denominador sin derivar, 1 más x al cuadrado, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que será 2x. Todo esto dividido en el denominador al cuadrado. 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Bien, bueno, vamos a hacer las cuentas. En el numerador tenemos menos 8x menos 8x al cubo. Y acá vamos a tener menos 12x y queda más 8x al cubo. Todo esto sobre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Simplificamos aquí esto que se puede y encontramos menos 20x sobre 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Tengan en cuenta que el denominador todo el tiempo es positivo, está elevado al cuadrado, y el numerador va a ser negativo. ¿Por qué? Porque x va a tomar valores positivos. Bien, por lo tanto, todo esto es como negativo. Al ser negativo, concluimos que la sucesión es decreciente. La sucesión es decreciente. Profe, ¿Sí, señor? ¿me podría volver a explicar la partecita esa donde donde ya definió que eran negativos? ¿Dónde qué, perdón? Esta Sí, última parte, donde está sí, el señor. menor que cero. Bueno, ¿por qué es menor que cero? Hay que analizar el signo de esta expresión. Si ustedes observan, el denominador es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque está elevado al cuadrado, ¿vale? Hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando nosotros establecemos la función, para la función es necesario entender que x, los valores de x que vamos a definir son mayores o iguales que 1. ¿Por qué? Porque esta función va a coincidir con la sucesión y en la sucesión los valores que se toman son enteros positivos, ¿verdad? Es decir, que los valores de x que me interesan de esta función son los positivos, mayores o iguales que 1.
Esta misma condición la mantenemos acá al final. Por eso mismo el denominador puedo decir que es positivo y puedo decir que el numerador es negativo. ¿Por qué? Porque es menos 20x. Como x es positivo y menos 20 es negativo, el producto en el numerador va a ser negativo. Y como el denominador era positivo, el producto de signos de toda la fracción va a ser negativo. ¿Bien? Por eso es que toda la fracción es negativa. Estamos haciendo allí un análisis de signos de acuerdo a los valores que está tomando x. ¿Vale? Señor, gracias. Vale. Ahora, a ver, en este ejercicio vamos a responder, o bueno, vamos a hablar del acotamiento a partir de dos puntos de vista. Les voy a mostrar ambos puntos de vista porque en algún ejercicio puede que les sirva, bueno, básicamente les va a servir al menos un poco de ambos. Entonces, vamos a hablar del acotamiento. Cuando hablamos del acotamiento, yo quiero establecer un valor que acote superiormente a la sucesión, a los términos de la sucesión, y otro que lo acote inferiormente. Dicho esto, entonces observen para este caso lo que vamos a hacer. A ver, como la sucesión es 6 menos 4n cuadrado sobre 1 más n cuadrado, creo que sí, 1 más n cuadrado. Mucha atención a lo siguiente. Para ver qué es lo que vamos a hacer aquí, primero vamos a decir por acá algunas cosas. Supongo que yo tengo una fracción a sobre b y yo a esta fracción le sumo, ahora construyo otra fracción, pero a esta otra fracción le voy a sumar algo positivo al numerador. La pregunta es, la nueva fracción, esta nueva fracción a más c sobre b, ¿cómo es en comparación con la anterior? ¿Es más grande o es más pequeña? Numéricamente, Más grande. ¿es mayor o es Más menor? grande. Es mayor, ¿verdad? Por lo tanto, puedo establecer que la primera fracción es menor que esta otra. Vale. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque acá esta fracción yo voy a manipularla creando nuevas fracciones de modo que quiero conseguir fracciones más grandes. Pero estas fracciones más grandes necesito poderlas controlar. Entonces no es que vaya a manipularla de cualquier manera. Ahorita vamos a ver cómo. A ver, por otro lado, si vuelvo a partir de la misma fracción, pero ahora a esta fracción en lugar de sumarle, le resto algo positivo al numerador, le estoy restando algo positivo al numerador, ¿qué pasa con la fracción? ¿Es más grande o es más pequeña? Más pequeño. Más pequeña. Perfecto. Entonces, en este caso, la fracción original es mayor. No son las únicas manipulaciones que se pueden hacer y les voy a mostrar otras dos que en algunos casos puede ser conveniente y es manipular el denominador. Si ahora yo al denominador le sumo una cantidad positiva, ¿qué pasa con la nueva fracción? ¿Es más grande o más pequeña? Más pequeña. Más pequeña. Entonces esta nueva fracción es más pequeña. Bueno, la nueva fracción es más pequeña, es decir, la anterior es mayor que esta. ¿Vale? Y si en lugar de sumarle al denominador, le resto al denominador, ahora queda una fracción que es más grande, ¿verdad? Queda una fracción que es más grande. Esto lo vamos a tener en cuenta. Ojo, no solamente funciona sumando, Lo importante es que si yo hago que el numerador sea más grande, en concreto la conclusión de esto que estamos haciendo aquí es la siguiente. Si yo tengo una fracción original
una fracción dada, y yo hago que construyo una fracción, otra fracción, donde el numerador sea más grande, entonces la nueva fracción es más grande, ¿sí? Es mayor. La fracción original va a ser menor que la nueva fracción. Lo que estoy haciendo es aumentando el numerador. Pero hay otra forma de aumentar el numerador. ¿Cómo puedo aumentar, de que sea más grande la nueva fracción? ¿Cómo? Disminuyendo el denominador. Si hago que el denominador sea más pequeño, entonces estoy consiguiendo una fracción que es mayor. Como les digo, esto no solamente funciona con sumas. Lo que quiero comparar aquí básicamente es qué pasa cuando aumento el tamaño del numerador o cuando aumento el tamaño del denominador o reduzco tamaño de numerador o reduzco tamaño de denominador. Bien, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no sé, en algún momento yo voy a querer comparar 1 sobre n cuadrado y lo quiero comparar con 1 sobre n. Tengan en cuenta que n es un entero positivo. Entonces, ¿qué pasó? Que de 1 sobre n cuadrado voy a compararla con 1 sobre n. ¿Qué tiene 1 sobre n? Tiene un numerador que es igual al anterior, pero ahora el denominador es más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es más grande? ¿1 sobre n o 1 sobre n cuadrado? 1 sobre n. 1 sobre n es más grande, es decir, que 1 sobre n cuadrado es menor. Observen, acá no le estoy sumando ni restando nada, pero es evidente que el denominador ahora es más pequeño, ¿vale? El denominador ahora es más pequeño. Esa es la idea que quiero que nos llevemos. En algunos casos voy a necesitar comparar con una fracción en la cual el numerador va a ser más grande o el denominador va a ser más grande y así, en ese sentido, necesito saber cómo se comparan esas fracciones. Bien, esta idea, voy a borrar acá esto, esta idea me va a servir para manipular algunas cuentas, algunas fracciones y poder acotar fácilmente algunas sucesiones. Por ejemplo, acá nosotros tenemos esta sucesión. Tenemos este término general y el término general aquí básicamente es, bueno, es 1 más n cuadrado en el denominador y en el numerador 6 menos n cuadrado. A ver, yo voy a sumarle algo al numerador de modo que lo pueda simplificar con el denominador y que me dé una constante, ¿vale? Pero si pienso en eso, básicamente piensen que acá quiero que me dé una constante, entonces voy a buscar múltiplos del denominador. Mucha atención a lo que voy a hacer. Voy a tomar el denominador y voy a preguntarme por múltiplos de él. Entonces, si yo multiplico todo ese denominador, lo multiplico por 1, me da el mismo, ¿no? Si multiplico por 2, ¿cuánto me da esto? Me va a dar 2 más 2n cuadrado. Si lo multiplico por 3, me da 3 más 3n cuadrado. Y así continúo. El que me va a servir en este caso es multiplicarlo por 6. Y ahora la pregunta que yo les hago es la siguiente. A ver, ¿por qué? Si yo logro que el numerador sea este señor que está aquí, 6 más 6n cuadrado, entonces puedo sacar un factor común 6 y queda factor común de 1 más n cuadrado, ¿cierto? Y si está dividido en 1 más n cuadrado, entonces ahora sí puedo simplificar esto y me queda una constante. Me queda la constante 6, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para conseguir que el numerador de la nueva fracción sea 6 más 6n cuadrado? Vale, entonces voy a escribir el término que tenemos, 6 menos 4n cuadrado. Y la pregunta que les hago es la siguiente, ¿qué debo sumarle al numerador para que me dé 6 más 6n cuadrado? ¿Qué debo sumarle al numerador? 10n cuadrado. Sí, señor. Lo que debo sumarle es 10n cuadrado. Cuando yo le sumo 10n cuadrado, este resultado me da
6 más 6n cuadrado sobre 1 más n cuadrado. Puedo sacar factor común 6 del numerador y todo esto me va a dar 6. Es decir, conseguí ver que nuestra sucesión, nuestro término general, es menor o igual que 6 todo el tiempo, ¿vale? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? ¿Cómo se explica esa manipulación que estoy haciendo? ¿Qué debo pensar para hacer esa manipulación? Tal vez alguna pregunta de esa se la debe estar haciendo usted. Quiero que pensemos en lo siguiente. De acuerdo a lo que acabamos de decir de la manipulación en fracciones, yo quiero sumarle algo positivo al numerador. ¿Por qué? Porque si le sumo algo positivo, tengo certeza de que la nueva fracción es más grande, ¿vale? ¿Por qué le sumé 10? ¿Por qué busqué hasta el 6? ¿Por qué no me detuve en otro? Muy sencillo. Porque si me detenía, por ejemplo, en 3 más 3n cuadrado, por ejemplo, tenía que haberle sumado, ¿qué? Tenía que haberle sumado 7, ¿cierto? 7n cuadrado, pero tenía que haberle restado 3 y no quiero restarle nada. Es por eso que fui hasta el 6, porque no quiero restarle nada, solamente quiero sumar. Porque si sumo algo y resto algo, ahí hay problemas, ¿sí? Piensen que si le sumaba 7n cuadrado y le restaba 3, al hacer esa suma y esa resta, no, lo que acabamos de decir no argumenta que eso siempre es mayor, ¿vale? Tendría que demostrar que sigue siendo mayor de otra forma y eso realmente va a complicar las cosas. Entonces piensen en que solamente quiero sumarle algo. No quiero sumar y restar, quiero solamente sumar, porque al sumar tengo garantía de que la nueva fracción es más grande. Así de sencillo. Bien. Entonces, ahora, la cota inferior. ¿Cómo consigo una cota inferior? Para conseguir una cota inferior, entonces más o menos voy a pensar en lo mismo. Pero ahora quiero restarle algo al numerador. Y acá puede ser fácil si pensamos en lo siguiente. Sigo con los múltiplos de 1 más n cuadrado. Pero ahora multiplico por menos 1. Si multiplico por menos 2 o multiplico por menos 3, voy a ver que voy a tener que restar y sumar algo, ¿no? La verdad es que cuando multiplique por menos 4, me va a quedar menos 4 menos 4n cuadrado. Bien. De esta manera, cuando multiplique por menos 4, puedo ver que el numerador para llegar a este señor menos 4 menos n cuadrado, solamente necesito restarle algo. ¿Qué necesito restarle? ¿Qué necesito restarle? Menos 8. Casi. Menos 7. ¿Qué necesito restarle, muchachos? Menos ¿Menos qué? Menos 10. Menos 10. Entonces observen, si yo me hubiese detenido, por ejemplo, en el menos 3, no multiplicaba por menos 4, sino por menos 3, me quedaba menos 3 menos 3n cuadrado, ¿verdad? Y para que el numerador se convierta en este señor de pasar de menos 6 menos 4n cuadrado a esto de acá, necesitaría al numerador restarle 9 y necesitaría sumarle n cuadrado. Entonces ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque estoy restando y sumando y no quiero que pase eso. Por eso no me podría detener en otro lugar, al menos no antes. Entonces quiero, para que se vuelva más pequeña la fracción, quiero solamente restarle al numerador. ¿Bien? Entonces, si le resto solamente al numerador, vamos a conseguir esto. Tenemos menos 6 menos 4n cuadrado. Acá 1 más n cuadrado. Y si nosotros le restamos menos 10, va a quedar menos 4, ¿cierto? Menos 4 menos 4n cuadrado. Sacando un factor común,
esto va a ser menos 4. Es decir, lo que estamos consiguiendo es que nuestra sucesión 6 menos 4n cuadrado sobre 1 más n cuadrado esté acotada entre menos 4 y 6. ¿Bien? Voy a hacer aquí un zoom inverso. Que podamos ver todo allí de la parte del acotamiento. ¿Sí es más o menos claro lo que hicimos? Bueno, esa es una forma de conseguir cotas. La cota inferior en este caso debíamos conseguirla así. Pero la cota superior tiene una posibilidad diferente. ¿Por qué? Acá algo que es bien importante y que lo mencioné es que antes que nada hay que hablar de la monotonía. Sabemos que la sucesión es decreciente y si la sucesión es decreciente, ¿qué ocurre? Ocurre que el primer término es mayor que el segundo a su vez es mayor que el tercero y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos buscando un número que sea más grande, o bueno, que sea mayor o igual que todos los términos de la sucesión, ya lo tenemos. ¿Quién es? ¿Quién es ese m mayúscula? Ese m mayúscula no es otra cosa que el primer término de la sucesión. ¿Vale? Esto porque la sucesión es decreciente. Entonces, si la sucesión es decreciente, el primer término funciona como cota superior. El primer término funciona como cota superior. Es decir, que en este caso, ¿quién también sería una cota superior? Voy a poner acá entre paréntesis. Cota superior para este caso o el acotamiento por arriba, o la cota por arriba, como lo mencionan en el texto, ¿quién será? Será el A sub 1. ¿Y quién es A sub 1? Simplemente evaluar la sucesión en 1. Si nosotros evaluamos la sucesión en 1, ¿cuánto da esto? Queda 6 menos 4, 2. Y en el denominador queda 1 más 1, 2. Es decir, queda 2 sobre 2, 1. La cota superior, o bueno, una cota superior aceptable es 1. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo quiero también que entendamos algo. Cuando uno habla de las cotas superiores e inferiores, es un teorema, o bueno, esta es una definición de existencia, pero no es una definición de unicidad. Bien, acá este pedacito donde dice si hay un número, básicamente se puede interpretar como si existe un número m tal que ocurra esto, entonces decimos que es acotada superiormente. Pero no es un número único. Ese número no es único. Bien. Entonces, algo que podemos nosotros observar, por ejemplo, es que si lo hacemos de esta manera, si lo hacemos con estas manipulaciones, obtenemos una cota superior. ¿Cuál es esa cota superior? 6. Pero si lo analizamos a partir del hecho de ser decreciente, encontramos que una cota superior es 1. Entonces, ¿cuál de las dos es cota superior? ¿Cuál de las dos está mal? Y resulta que no hay ninguna de las dos que esté mal. ¿Por qué? Porque tenemos esta cadena de desigualdades. Resulta que esto es menor o igual que 1. Este 1, ¿por qué? Por ser decreciente, ¿cierto?
por ser decreciente y este término es precisamente el A sub 1. Este término que está acá es el A sub 1. Al ser decreciente, el primer término es el más grande de todos y funciona como cota superior. Pero a la misma vez, pregunto, ¿1 es menor o igual que 6? Sí, ¿verdad? Entonces no hay ningún error. Cuando nosotros dijimos que estos elementos de la sucesión eran menor o igual que 6, no dijimos mentira. No dijimos mentiras. De hecho, 6 también es cota superior. 1 es cota superior por el análisis del decrecimiento, de la monotonía. ¿Qué quiere decir? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos esos números son cotas superiores. La cota superior es un número que sea más grande que cualquier elemento de la sucesión. ¿Bien? No se pide que sea el menor de esos números, no se pide nada de eso. De esta misma manera, por ejemplo, 1000 es una cota superior también. Menos 10 también es cota inferior. Por ejemplo, menos 10 es menor que menos 4. Menos 10 también es cota inferior. ¿Vale? Cuando uno estudia análisis matemático y estudia sucesiones, hay un problema que es precisamente hallar de las cotas superiores la menor de todas. Bien, voy a hacer acá un gráfico. Y el hecho de que una sucesión sea acotada, acá tenemos un valor m minúscula, por acá tenemos un valor m mayúscula, quiere decir que los elementos de la sucesión se mantienen por acá en el intermedio, ¿vale? Se mantienen acá. La pregunta que surge entonces es, ¿cuántas cotas superiores puede tener una sucesión? Si la sucesión es acotada superiormente, tiene infinitas cotas superiores. Cualquier número que sea más grande que una cota superior ya identificada, si yo identifico que m es cota superior, cualquier número que sea más grande que m también será cota superior. ¿Por qué? Porque es un número que es más grande que todos los elementos de la sucesión. De otra forma, cualquier número que sea menor que una cota inferior ya identificada, también será cota inferior. La pregunta es, de todas esas cotas superiores, de estas que están en amarillo, ¿será que existe alguna que sea la menor de todas? Es decir, ¿será que existe alguna por aquí? Vamos a ponerla en otro color. ¿Existe alguna por acá que sea la menor de esas cotas superiores? Y bueno, resulta que en análisis matemático uno puede mencionar cómo se llama esto, y esto se conoce como el supremo. El supremo. Y el supremo se define como la menor de todas las cotas superiores. Ese será el supremo. Y por acá, si hay alguna cota inferior que sea la mayor de todas, esta se conoce como el ínfimo. Ese es un problema que sí es más complicado de resolver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá con un método hallamos una cota superior, con otro método hallamos otra cota superior. Pero ¿será que de pronto este 1 es la menor de las cotas superiores? ¿Será que de pronto el menos 4 es la mayor de las cotas inferiores? ¿O será que hay alguna otra cota inferior que sea mayor que el menos 4? Y esto requiere de un tipo diferente de tratamiento. Eso sí es un poco más complicado de analizar. Pero acá lo que quiero resaltar y lo que quiero que entiendan es que las cotas no son únicas, ¿vale? Usted puede encontrar diferentes cotas inferiores o diferentes cotas superiores si aplica un método o alguna estrategia u otra, ¿vale? Entonces esto es lo que debemos hacer, este tipo de manipulaciones para ejercicios de este estilo y analizar la monotonía. Cuando ustedes analizan la monotonía, en términos coloquiales podemos decir
que hay una de las cotas que sale gratis. Si tenemos una sucesión que es decreciente, entonces la cota superior sale gratis. ¿Por qué? Porque el primer término va a funcionar como cota superior. Por el contrario, si tenemos una sucesión que es creciente, que se cumple al ser creciente, que a sub 1 es menor que a sub 2, a la vez menor que a sub 3 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que la sub 1 es menor que cualquiera de los demás de la sucesión. Por lo tanto, la sub 1 es menor o igual que cualquiera. Y de esta manera, cuando estamos buscando una cota inferior, que estamos buscando este número m minúscula que sea menor o igual que cualquier elemento de la sucesión, resulta que la sub 1, el primer término, funciona como cota inferior. Entonces, si la sucesión es creciente, si la sucesión es creciente, tenemos que la cota inferior sale gratis. Simplemente hay que evaluar la sucesión en el primer término o en el primer elemento y ahí tenemos precisamente la cota inferior. ¿Cómo conseguir la otra cota? Ahí sí vamos a necesitar hacer algún tipo de manipulación o análisis dependiendo del caso. Bueno, en conclusión de este ejercicio, tenemos que la sucesión es acotada y monótona. Por lo tanto, es convergente. Eso es lo que establece el teorema de convergencia monótona. Bien, ya determinamos que es acotada y que es monótona. Por lo tanto, es convergente. Bien, vamos para el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el 19. Ejercicio 19 y tenemos la sucesión de la siguiente manera. N factorial y en el denominador tenemos 1 por 3 por 5 por 7, etcétera, hasta llegar a 2n menos 1. A ver, miremos si es así o si es 2n más 1, 2n menos 1. Ahí está. En el numerador tenemos n factorial y en el denominador tenemos el producto de los primeros n números impares. Vamos a empezar nuevamente con monotonía. Para hablar de monotonía, en este caso recomiendo la prueba del cociente. ¿Por qué? Porque tenemos productos en numerador y denominador. Entonces vamos a formar el cociente a sub n más 1 sobre a sub n y este cociente va a quedar de la siguiente manera. A ver, en el numerador, donde está n lo cambiamos por n más 1, entonces queda n más 1 factorial y en el denominador queda 1 por 3 por 5 por 7, etcétera, hasta tener 2 n menos 1 y el siguiente es 2 por n, a ver, n más 1. Mucha atención con esto. Acá menos 1. Lo que estoy escribiendo acá es los dos últimos términos. Esto nos va a ilustrar mejor y nos va a servir en el momento que necesitemos simplificar algo con el que va a quedar abajo. Porque si yo escribiera solamente 1, 3, 5, 7 y el último, tal vez no alcanzo a visualizar que antes está este. Bien. Vamos a ver cómo queda la sub n. La sub n pues es el mismo n factorial. Y acá tenemos 1 por 3 por 5 por 7 por 2n menos 1. ¿Vale? 2n menos 1. Ahora vamos a hacer producto de extremos. ¿Y el producto de extremos cuánto va a dar? Bueno, tenemos acá 1 por 3 por 5 por 7, etcétera, hasta 2n menos 1 multiplicado por n más 1 factorial. De una vez ese n más 1 factorial lo voy a escribir como n más 1 por n factorial. En el denominador, ¿qué vamos a escribir entonces? El producto de medios. Esto será 1 por 3 por 5 por 7, etcétera, hasta 2n menos 1 por
Este 2 por n menos 1. Menos 1 es ¿quién? Acá tenemos, bueno, tenemos 2n más 2 menos 1, queda 2n más 1, ¿cierto? Queda 2n más 2 menos 1, queda 2n más 1. Y multiplicado por n factorial. Acá es donde vamos a ver la ventaja de haber utilizado la prueba del cociente. ¿Por qué? Porque se van a anular o se van a simplificar un montón de términos. Todos estos términos, inclusive estos, el n factorial, y ahora esto nos queda de la siguiente manera. Nos queda simplemente como n más 1 sobre 2n más 1. ¿Bien? Sobre 2n más 1. Y ahora, quiero saber si esto es mayor que 1 o menor que 1. Pregunta, ¿qué pasa si yo a una fracción le disminuyo el denominador? ¿Se hace más grande o más pequeña? Más grande. Perfecto. Entonces voy a disminuirle acá el denominador de la siguiente manera. Le voy a restar n al denominador. Si yo le resto n al denominador, n que es una cantidad positiva, me queda 2n más 1. Voy a poner este menos n. ¿Y cuánto queda todo esto? En el denominador va a quedar n más 1 y en el numerador tengo n más 1, ¿verdad? Por lo tanto, esto es exactamente 1. Y era lo que quería mirar. Si a sub n más 1 sobre a sub n era más grande o más pequeño que 1. Y estamos mirando que esto es, bueno, de hecho acá puse menor o igual, pero esto es menor estricto. Esto es menor estricto que 1. Bien, hemos demostrado que es menor estricto que 1 y por lo tanto, ¿qué puedo decir de la sucesión? ¿Qué puedo decir de la sucesión? Es decreciente. La sucesión es decreciente, ¿verdad? Usando el criterio o la prueba del cociente. Como es decreciente, entonces hay una cota que sale gratis. ¿Cuál cota sale gratis? ¿Cuál cota sale sencilla si es decreciente? La cuota mayor. La cota superior. Tenemos acá 1 por 3 por 5 por 7. Y observen este ejercicio, va a resultar sencillo si lo analizamos así. La cota superior va a ser exactamente el A sub 1. Es decir, voy a evaluar toda el término general en n igual 1. En n igual 1, ¿cuánto da el valor de A sub 1? Si n vale 1, ¿cuánto da A sub 1? ¿Cuánto da la sub 1, muchachos? A ver, esta es la cota que tiene que salir fácil, ¿no? La que tiene que salir gratis. ¿Cuánto da la sub 1? ¿Siguen ahí? ¿Sí me escuchan? Sería 1, ¿no? Sería 1, sí señor. El A sub 1 es 1. Evaluando la sucesión, tenemos que el A sub 1 es 1 y este A sub 1 es cota superior. ¿Por qué? Por
ser decreciente, ¿vale? Es cota superior por ser decreciente. Por eso es cota superior el A sub 1. Y ahora, ¿cuál será una cota inferior? Resulta que uno podría empezar a darle vueltas y a pensar en manipulaciones para conseguir una cota inferior, pero la cota inferior puede ser más sencilla de lo que creen. La cota inferior en este caso es 0. ¿Por qué? Porque n factorial es un número positivo, ¿vale? N factorial es positivo, es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta n. Como es producto de enteros positivos, el resultado es positivo. El denominador también es positivo. ¿Por qué? Porque también es producto de enteros positivos. Dicho esto es un cociente de números positivos y por lo tanto es mayor o igual que 0. ¿Vale? Este 0, ¿de dónde resulta? De un análisis de signos. De pronto esto lo podemos hacer en podemos hacerlo también en algunos otros ejercicios. A ver, revisemos el anterior. Si en el anterior queríamos hacer un análisis de signos, acá podemos ver que no es así como así. Porque si bien es cierto, cuando n vale 1, el numerador es positivo y el denominador también, el problema es que cuando n vale 2, el numerador es negativo. Es decir, que esto no es positivo todo el tiempo. Si n es mayor o igual que 2, el numerador es negativo y por lo tanto no puedo decir que esto está acotado inferiormente por 0. Acá el análisis de signos no me va a servir. No me va a ser de utilidad. Bien. En este otro caso, sí. Y observen que el hecho de estar acotado resulta bastante sencillo si analizamos los signos y si miramos la cota superior que sale gratis pensando que es decreciente, ¿no? Probando anteriormente que es decreciente. Si no hacemos esto, analizar estas cotas para un ejercicio como este puede ser muy complicado. Empezar a manipular esos numerador o denominador para empezar a mirar si esto es mayor que 1 o bueno, si es menor que quién, básicamente es la pregunta. Menor que quién será para conseguir una cota superior. Entonces, por eso les digo que analizar primero la monotonía y luego de eso sí decidir cuál de las dos cotas es la que está saliendo prácticamente gratis y cuál es la que hay que pensar un poco mejor, ¿vale? Conclusión para este ejercicio, la sucesión es convergente. Tenemos ese comportamiento, es acotada y es monótona. Por lo tanto, la sucesión es convergente. Bien, vamos para el último ejemplo. O bueno, si hay preguntas. No, por favor, puede repetir, es que no la entendí. O sea, ahí no sería estricto la acotación. Sí, pero realmente en las cotas necesito que incluya el igual. De hecho, lo que podemos establecer es que si una cantidad A es, por ejemplo, mayor que 0, entonces en particular podemos también decir que A es mayor o igual que 0. Bien, tengan en cuenta que el hecho de ser mayor o igual, establece las posibilidades A es mayor que 0 o A es igual a 0. Bien, entonces si sabemos que es mayor estrictamente que 0, en particular también será mayor o igual que 0. Lo contrario no lo podemos decir. Bien. Si A es mayor o igual que 0, entonces A siempre es mayor que 0. No, porque si A llega a ser 0, se contradice. Pero si A siempre es mayor que 0, entonces ¿será que A es mayor o igual que 0? Sí.
Básicamente es la idea de ver qué conjunto está contenido en cuál. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo de 0 a 1 y tengo el intervalo abierto de 0 a 1, ¿cuál intervalo está contenido en cuál? El segundo está contenido en el primero, Eso. ¿no? Entonces, sí es claro que el segundo está contenido en el primero, ¿verdad? Entonces, el intervalo de 0 a 1 abierto en 0 está contenido en el intervalo de 0 a 1 cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo número que esté en el primer intervalo también está en el segundo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Que en particular los números que están en el primer intervalo, si A pertenece al intervalo de 0 a 1, entonces A es mayor estricto que 0, ¿verdad? Pero si A es un número que es mayor estricto que 0, con esta contenencia, A también está en el segundo intervalo. ¿Qué quiere decir que A está en el segundo intervalo? Si A pertenece al intervalo de 0 a 1, entonces, bueno, vamos a ponerle B. Si B pertenece al intervalo de 0 a 1 cerrado, entonces B es mayor o igual que 0. Pero como A está metido en el primer intervalo y el primer intervalo está contenido en el segundo, entonces, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que A también cumple con esta otra condición. Es decir, si A es positivo, A también es mayor o igual que 0. ¿Bien? Lo contrario no ocurre. Lo contrario no ocurre, ¿no? Si tomo cualquier número del conjunto, cualquier número B del conjunto cerrado de 0 a 1, cualquier número de allí no va a estar contenido en el primer conjunto. ¿Quién no está contenido? El 0. Entonces, por eso no se puede usar esa otra dirección en la equivalencia. Entonces, lo que dice usted es verdad. Yo puedo garantizar desigualdad estricta. Sí, pero la desigualdad estricta está incluida en la desigualdad inclusiva. Es decir, en esa que permite ser igual. Mejor dicho, si algo es mayor o igual, si algo es mayor que 0, también es mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque el hecho de ser mayor o igual que 0 le pide que cumpla una de estas dos y la primera la cumple. Ya está. De esa misma manera, lo que podemos nosotros, bueno, a ver, vamos a devolvernos aquí un poco a algo que había dicho con respecto a esto. Observen. De la misma manera, la cota, en este caso, la cota superior es a sub 1, ¿verdad? Lo que yo puedo asegurar, lo que puedo asegurar es que a sub 1 es mayor que a sub 2. Pero si a sub 1 es mayor que a sub 2, ¿será que es mayor o igual que a sub 2? Sí. Bien, cumple alguna de las dos condiciones. ¿Es mayor o igual? Sí, es mayor. ¿Vale? Por eso el A sub 1 me sirve, exactamente el A sub 1 me sirve. Por eso acá, aunque, a ver, miremos por aquí, por eso acá, aunque yo sé que la sub 1 es mayor estrictamente que cualquiera de los de la sucesión, ¿sí? El A sub 1, que es 1, de hecho es mayor estrictamente que cualquier elemento de la sucesión, yo sé eso. Puedo también decir que si es mayor estrictamente, entonces es mayor inclusivamente. Es decir, es mayor o igual que cualquier elemento de la sucesión. Por eso es que me sirve la sub 1 como cota superior en el caso de ser decreciente y como cota inferior en el caso de ser creciente. Aunque el hecho de ser creciente sea con desigualdad estricta. Para términos de cotas, puedo ponerle el igual sin ningún problema. Puedo ponerle el igual acá sin ningún problema. Si no le pudiera poner el igual, entonces el 1 no me sirve. ¿Por qué? Porque no cumple con la definición de las cotas. En la definición de las cotas debe tener el igual. Acá. En la definición de las cotas debe tener el igual. Bien. Entonces, allí en ese sentido no hay problema con cuando tomo el A sub 1. O, por ejemplo, en este caso, cuando yo afirmo que es positivo estrictamente, puedo ponerle, le puedo poner acá 0 menor o igual, ¿vale?
Puedo ponerlo así directamente. ¿Y por qué le pongo el igual? Precisamente para que me sirva como cota. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el último ejemplo de estos. A ver cuál fue el que escogimos. A ver, creo que el 22. Logaritmo natural de n más 3 sobre n más 3. Problema 22. La sucesión es logaritmo natural de n más 3 sobre n más 3. Acá vamos a hacer entonces un análisis. ¿Cómo hacemos este análisis? A ver, yo les aconsejo que este análisis lo hagamos, por ejemplo, con, diría yo, con el cociente. A ver, no, creo que es mejor con la derivada. Con la derivada puede ir mejor, porque con el cociente tendríamos que probar una desigualdad entre unos logaritmos, que de pronto no es tan difícil usando propiedades de logaritmos, pero hay que hacer varias cuentas. Creo que puede ser mejor con la de la derivada. Con la de la derivada, vamos a proceder con la de la derivada. Entonces, primero miramos la monotonía. La monotonía. Tenemos entonces la función f de x, que es logaritmo natural de x más 3 sobre x más 3. Calculamos la derivada. F' de x es ¿quién? Derivada de este cociente será derivada del numerador 1 sobre x más 3 por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar por la derivada del denominador que es 1. Vamos a poner ahí el 1. Todo esto dividido en el denominador al cuadrado, que como es una cantidad que va a estar al cuadrado, directamente podemos decir que es positiva. Acá podemos simplificar estos términos, ¿cierto? Y va a quedar menos logaritmo natural de x más 3 sobre x más 3 al cuadrado, ¿verdad? Ah, perdón, acá me estoy comiendo el 1 en el numerador. Acá, 1 menos. Ahora vas a escribir esto todo de nuevo. Nuevamente. En el numerador queda 1 menos logaritmo natural de x más 3 sobre x más 3 al cuadrado. Bien. Entonces, el denominador todo el tiempo es positivo. La pregunta es, ¿qué signo tiene el numerador? Hay que pensar que el menor valor que toma x es 1. Recordemos que x recorre, o los que me interesan son los enteros positivos. El menor valor que toma x es 1. ¿Cuál es el signo que tiene el numerador entonces? A ver, acá hay que conocer las funciones. Y en adelante también es importantísimo que conozcan las funciones. Por eso esa primera parte del curso de cálculo 1, donde uno conoce las funciones, es de mucha importancia porque en adelante se sigue necesitando todo el tiempo. En ecuaciones diferenciales es muy importante conocer las funciones. Tenemos acá la función logaritmo natural. Básicamente voy a pensar en logaritmo natural de x, ¿vale? No de x más 3, sino de x. ¿Dónde se hace 0 esto? Se hace 0 en 1. Pero además, cuando toma el número de Euler, el logaritmo natural de e vale 1, ¿verdad? Y en adelante es más grande que 1. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros consideramos lo que va quedando acá dentro del argumento, lo que queda dentro del argumento, entonces, cuando x vale 1, esto es 4. Logaritmo natural de 4 es más grande que 1 o más pequeño que 1. No use la calculadora, quiero que conozcan la función.
Logaritmo natural de 4 va a ser más grande que 1. ¿Por qué? Porque el número de Euler es aproximadamente 2.7. Aproximadamente 2.7. Es decir, que 4 va a estar por acá. Y por lo tanto la imagen va a ser más grande que 1. Ese es el menor valor que toma x, 1. Cuando x vale 2, tenemos logaritmo natural de 5, que va a estar por acá. Es decir, que desde 1 en adelante, todo el tiempo el logaritmo natural de x más 3 es más grande que 1. Conclusión, ¿qué puedo concluir? Que el signo del numerador es negativo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esto es negativo siempre. Conclusión de esa parte, la sucesión es decreciente. Bueno, todas nos salieron decrecientes. Si no estoy mal, a ver, el número 18 que lo hicimos en el otro curso también es decreciente. El 21 sí es creciente. La tangente inversa es una función creciente, esa es creciente. Y la 13 que hicimos también en el otro curso, no lo recuerdo si era creciente o decreciente, pero la 21 sí es creciente. Entonces, para que miren un ejemplo de una que sea una sucesión que sea creciente, pueden ver el video del otro curso cuando hacemos el problema 21. Bien, tenemos la sucesión es decreciente. Listo, el tema de la monotonía. Ahora vamos a hablar del acotamiento. Para hablar del acotamiento, entonces, nuevamente, necesitamos una cota. ¿Y cuál cota sale gratis en este caso? Tenemos acá el logaritmo natural de n más 3 sobre n más 3. La cota que sale gratis es la cota superior. ¿Ok? La cota superior. ¿Por qué? Por ser decreciente. La cota superior, cuando n vale 1, tenemos esto es logaritmo natural de 4. Logaritmo natural de 4 sobre 4. Acá tal vez surge alguna pregunta para ustedes. Y si ustedes miran logaritmo natural de 4 en la calculadora, eso no es una cantidad que sea entera, ¿no? Logaritmo natural de 4 dividido en 4, esto es, acá estoy mirando aproximadamente 0.34, ¿vale? 0.34. Pero acá cuando se habla de cotas, en ningún momento se dice que el número tenga que ser entero. Esa es una idea que a veces surge y no es del todo correcta. Lo que pasa es que cuando uno está tratando de buscar cotas, lo más fácil es tratar de encontrar números enteros en varias ocasiones. Y en varias ocasiones resultan ser números enteros, pero no es necesario que sea un número entero. Esta cota, que es logaritmo natural de 4 sobre 4, que es aproximadamente 0.35, es cota superior, ¿vale? Si no les gusta este número, entonces otra cota superior es 1, que es más grande que el logaritmo natural de 4 sobre 4. Este también es cota superior. Pero ¿cómo argumentar que el 1 es cota superior? Ese es el detalle. Es decir, me refiero a argumentar que el 1 es cota superior sin conocer que esta sea cota superior, ¿vale? Si yo conozco que el logaritmo natural de 4 sobre 4 es cota superior, entonces el 1 es cota superior. Claro, ¿por qué? Porque el logaritmo natural de 4 sobre 4 es menor o igual que 1. Para de contar. Ahora, ¿cómo conseguir una cota inferior? Resulta que si ustedes lo analizan nuevamente en la gráfica, cuando n es mayor o igual que 1, ¿cómo es la función logaritmo natural? Está todo el tiempo por arriba del eje X. ¿Qué quiere decir? Que es positiva. Ella va a ser positiva desde 1 en adelante. Bueno, en particular de 1 en adelante. De hecho, es positiva desde antes. Pero me interesa es analizar cuando recorre los números positivos, los enteros positivos. Y el denominador es la suma de dos números enteros positivos, ¿cierto? N varía de 1 a infinito. Conclusión, esto es un cociente de números positivos y por lo tanto todo esto es positivo. Así que cota inferior, 0.
Bien. Puede ser que tenga una cota superior diferente de 0, que sea un poco más grande. Sí, pero realmente no es la pregunta que estoy interesado en responder. Lo que está interesado en responder es si existe la cota inferior y quién es una cota inferior. ¿Vale? Y 0 es una cota inferior. Entonces ya está. Nuevamente este 0 resulta de un análisis de signos. Y este viene siendo el A sub 1. Ayudado del hecho de haber probado antes que era decreciente. Listo. Conclusión nuevamente. La sucesión es convergente. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir entonces, si no hay preguntas. Vamos a empezar a ver series, no las que vieron en vacaciones. Estas son otro tipo de series, son series matemáticas. Vamos a hablar de series. Y bueno, básicamente, ¿qué es una serie? Una serie es una suma infinita de términos. Eso es una serie. Usualmente las series están asociadas con las sucesiones. ¿Por qué? Porque si uno considera una sucesión a sub n y toma los términos de la sucesión a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, y los suma, toma esos elementos y los suma, el resultado de esa suma o de esa suma infinita como tal se conoce como serie. Esto es una serie. ¿Una serie qué es entonces? Una suma infinita. Eso es una serie. Hay que tener en cuenta algunos aspectos con respecto a la notación. Usualmente se denota de esta manera el valor de una serie o una serie como tal como una suma infinita desde k igual 1 hasta infinito de a sub k. No todo el tiempo o no en todos los casos se toma como tal los índices. Los índices se usan principalmente cuando puede llegar a tener alguna confusión o cuando se ve la necesidad de usarlos. Usualmente no se usan los índices a menos de que se quiera ser enfático en dónde empieza, ¿cierto? Dónde empieza la sumatoria, pero es común verlo sin estos índices inferior y superior. ¿Bien? Una suma infinita entonces es una serie. Y para analizar la convergencia de una serie vamos a definir la sucesión de sumas parciales. Entonces, la serie es una suma infinita, pero si yo a esta suma infinita quiero analizar si esa suma como tal converge, es decir, si el resultado de toda esa suma infinita da un número entero, perdón, un número real, da un número real, entonces lo que empezamos a analizar es una sucesión que se conoce como la sucesión de sumas parciales. Tenemos la sucesión de sumas parciales que será una sucesión agrupada. Vamos de sumas agrupadas. Tenemos el primer término de la sucesión, es el primer a sub 1. El segundo término de la sucesión es la suma de a sub 1 con a sub 2. El tercer término será a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente. El término enésimo, es este que está aquí, la suma desde a sub 1 hasta a sub n. La pregunta que resulta ahora es, ¿esa sucesión de sumas parciales converge? Si esta sucesión de sumas parciales converge, quiere decir que esta suma infinita, esta suma que va a ir a infinito, también converge.
Y esto precisamente es lo que se establece en esta definición, que es la convergencia de una serie. Se dice que una serie infinita es convergente si su sucesión de sumas parciales también converge. ¿Qué quiere decir esto? Construimos la sucesión de sumas parciales y calculamos el límite cuando n tiende a infinito del término general de esa sucesión, tal cual como calculábamos el límite para la convergencia de sucesiones anteriormente. Tengan en cuenta que acá la convergencia de la sucesión de sumas parciales eventualmente puede analizarse por el teorema de convergencia monótona. Es decir, si la sucesión de sumas parciales se puede probar que es una sucesión que es acotada y que es monótona, entonces es una sucesión que es convergente y por lo tanto la serie asociada también va a converger. Esto eventualmente se puede hacer, sin embargo no es lo usual. No es lo usual, tal vez en uno que otro ejemplo sí se logra hacer este análisis así, pero para otro tipo de ejercicios vamos a ver unos criterios o unas pruebas de convergencia de series, ¿vale? Que van a ser de hecho mucho más eficientes. Bueno, acá hay algún ejemplo con respecto a el análisis por sumas parciales. Quiero mirar ahorita, bueno, quiero, aprovechando que estamos mirando esto, analizar el siguiente ejemplo que es el de la serie armónica. Aquí está. Acá tenemos la serie armónica, un ejemplo muy importante en la teoría de series, y es la siguiente. La serie armónica es la suma de los recíprocos de los enteros positivos. Es decir, va a ser la suma de 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, etc. Esa suma infinita. Y cuando uno empieza a considerar esa suma, entonces, y empieza a hablar de las sumas parciales, S1 va a ser 1, S2 es 1 más un medio, es decir, que esto es 1.5, S3 es 1 más un medio más un tercio es 0.33, es decir, esto es 0.83 aproximadamente, acá es sus 3 periódico. S4 le sumaríamos 0.25, esto es 2.08 aproximadamente. S5 le sumaríamos 0.2, que es un quinto, 2.28. S6, que a S6, bueno, para S6 le sumamos un sexto. Le sumamos un sexto que es aproximadamente 1.16. Y bueno, más 2.28, esto es como 2.44. 2.44, luego sumamos un séptimo, S7, esto va a ser como 2.58 y así, continúa. Pero lo que quiero que observen es lo siguiente. Cuando uno empieza a analizar la sucesión de sumas parciales, el primer salto queda de unas 5 décimas, pasa de 1 a 1,5. El segundo salto que da ya es de 3 décimas, bueno, 3 décimas y 3 centésimas. Es decir, pasa de 1,5 a 1,83. Es decir, acá la diferencia es de 0,5, acá la diferencia es de 0,33, ¿sí? Y bueno, más o menos por ahí va. Cuando voy al siguiente salto, entonces esto ya aumenta 2 décimas con 5 centésimas, luego aumenta solamente 2 décimas, luego aumenta unas 16 décimas y luego aumenta unas 14 décimas y así continúa. Lo que podemos ver es que cada vez va aumentando menos, cada vez aumenta menos, 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 menos. Y lo que uno podría pensar es que, bueno, ya tenemos 7 términos y apenas ha ido de 1 a 2.5. Entonces, la sucesión de sumas parciales debería ser acotada. Al menos debería ser acotada, es decir, este Sn debería ser menor que algún número, qué sé yo, vamos a poner, no sé, 10.000. Al menos debería ser menor que algún número, ¿verdad? 10.000. Por ejemplo, si no es menor que 10.000, no sé, aunque no está aumentando mucho, entonces, no sé, ponemos 20.000. Y resulta que cuando uno trata de analizar
el hecho de que esta sucesión de sumas parciales sea acotada, llega a encontrar que esta sucesión de sumas parciales no es acotada. Por acá está la conclusión. Las cuentas tienen que ver un poco, acá tenemos la sucesión, las cuentas tienen que ver un poco con comparar esta sucesión con S de 2n, es decir, tiene términos hasta cuando k vale 2n, y luego se trabajan con estas sucesiones y se logra encontrar que, bueno, ese S de 2n es mayor que Sn más un medio. Lo que pasa es que no se puede llegar a acotar con una cantidad constante. Bien, y por lo tanto se concluye que esta sucesión de sumas parciales no es acotada, ¿vale? Esa sucesión de sumas parciales no es acotada, y como no es acotada, es no acotada, entonces no se puede usar el teorema de convergencia monótona porque no es acotada, pero además se puede mostrar que es una sucesión que es divergente. Y si la sucesión de sumas parciales diverge, la serie, que es la suma infinita, también diverge. Tenemos entonces ese primer ejemplo de una serie, y es la serie, bueno, una serie que de hecho va a ser importante para nosotros, la serie armónica, que se define como la suma de k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k. Esta serie es divergente. Esta escríbanla por allí, es un ejemplo muy importante en lo que vamos a desarrollar como teoría de series. Bueno, esta es la serie armónica. Vamos a volvernos entonces. Hablando de sumas parciales, entonces aparecen las series geométricas. Básicamente una serie geométrica es una sumatoria de este estilo. Una serie geométrica es una sumatoria de este estilo, donde K puede empezar en 1, puede empezar en 0, pero ya vamos a ver qué debe ocurrir si empieza en 0. Y tenemos una constante A por una razón que es constante también, y esta cantidad va variando, ¿vale? Entonces, esto se conoce como una serie geométrica, y resulta que esa serie geométrica, esa suma infinita de la serie geométrica, desde k igual 1 hasta infinito, donde a es constante, r es la razón, y bueno, tenemos potencias de la razón. Esta serie es convergente si el valor absoluto de la razón es menor que 1 y converge a este valor, o esta serie es divergente cuando el valor absoluto de la razón es mayor que 1, y tenemos básicamente esos dos casos, ¿no? El valor absoluto de la razón o es menor que 1 o es mayor que 1. Si es menor que 1, la serie converge. Si es menor que 1, la serie diverge. ¿Vale? Perdón, si es mayor que 1, la serie diverge, y si es menor que 1, la serie converge. Hay otra forma, otra presentación que puede tener la serie geométrica, y esa presentación es la siguiente. Podríamos empezar acá desde 0 e ir hasta infinito, de a r a la k. Es decir, ya no va elevado a la k menos 1, va elevado a la k. Y esta serie, pues es exactamente la misma anterior. Algo que es muy importante cuando analizamos series geométricas es que en el primer índice que tenemos acá, debe ocurrir que el exponente se haga 0. Si k vale 0, entonces acá el exponente vale 0. Si k vale 1, acá el exponente también vale 0. K menos 1, cuando k vale 1, es exactamente 0. ¿Por qué es importante esto? No tanto por la convergencia de la serie. Lo más importante es para poder usar el resultado de a qué converge. Converge al valor a sobre 1 menos r. A eso es a lo que converge esa serie geométrica. Entonces,
es importante tener en cuenta esos detalles. El primer índice debe hacer que el exponente se haga cero, el primer índice. Si eso no ocurre, no puedo usar esta fórmula para hallar el valor de convergencia. Vamos a ver un par de ejemplos de esto. Estas series geométricas serán bastante importantes para los ejemplos. En adelante, bueno, aunque la otra la vamos a ver en la siguiente sección. En adelante, importantes para los ejemplos, la armónica, la geométrica, y la serie P. La serie P la vamos a ver en la siguiente sección. Pero estas son de las más importantes, o diría yo que los 3 casos más importantes para poder usar en los ejercicios. Entonces, no pierdan de vista esta serie geométrica porque va a tomar mucha importancia. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Miremos aquí. Por ejemplo, este que está acá. Ejemplo 4. Tenemos sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de menos 1/3 elevado a la k menos 1. Esto puedo decir que converge. ¿Por qué? Converge, pues el valor absoluto de menos 1/3 es menor que 1. ¿Y a qué converge? Si ustedes identifican la forma que tiene, acá el valor de a vale 1, entonces converge a 1 sobre 1 menos la razón. La razón será 1 menos 1/3. Hacemos las cuentas acá. Esto va a ser 1/3 más 1, 4/3, 1 sobre 4/3, esto es 3/4. 3/4. A esto converge esa serie, converge a 3/4. Es una serie convergente. Observen, es fácil de analizar. Solamente necesito verificar que el primer exponente haga 0, el primer índice haga 0 el exponente, identificar quién es A, quién es R y reemplazar en la fórmula. Recordemos que la fórmula del valor de convergencia es A sobre 1 menos R. Bien, A es quien multiplica aquí la razón elevado a esa potencia. Bien. Bueno. Se convierte en problemas sencillos. Acá tenemos converge a 3/4. Profe, Sí, señor. esa es el que multiplica la razón, significa que para que A tome un valor diferente de 1 debe haber algo multiplicándolo de fuera. Sí, señor. A ver, miremos si acá hay algún ejemplo. A ver, en el segundo ejemplo que ponen acá, miren, acá tenemos un 5. En este segundo ejemplo tenemos 3 medios. Bueno, 3 medios es mayor que 1, entonces esta serie diverge. Vale, pero si acá tuviéramos, a ver, voy a cambiar este 3 medios. Cambiemos este 3 medios, lo voy a cambiar por 2/3, ¿vale? Y olvidémonos de todo lo demás que dice el ejercicio, porque no se puede aplicar. Pero si tenemos 5 por 2/3 elevado a la k menos 1, como 2/3 en valor absoluto es menor que 1, entonces esta serie, así como la estoy escribiendo yo, así como está escrita en ese círculo rojo, esa serie converge. ¿Y a qué converge? Entonces converge a lo siguiente. El valor de A es 5. 1 menos la razón. La razón es 2/3. Hacemos esta cuenta. 1 menos 2/3 es 1/3. 5 sobre 1/3, esto es 15. Esa serie converge a 15. ¿Vale? El valor de A es precisamente este que estará multiplicando. No está dentro de la potencia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ahorita en la sección de ejercicios vamos a poder analizar uno que otro. Bueno, ya miramos la serie armónica. Y aquí para finalizar esta sección tenemos 2 teoremas. El primer teorema establece una condición necesaria para la convergencia. Dice lo siguiente: si una serie es convergente, entonces el límite del término general debe ir a 0. El límite del término general debe ser 0.
Si la serie es convergente, entonces el límite del término general debe ser 0. Lo contrario no es verdad. Si el límite del término general va para 0, entonces la serie debe ser convergente. Falso. Un ejemplo, la armónica. Acá empieza a cobrar importancia el ejemplo de la serie armónica. ¿Por qué? Porque el límite, cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, que es el término general de la armónica, este límite da 0. Y sin embargo, la serie armónica no converge, la serie armónica diverge. Entonces, si ocurre, mejor dicho, para probar la convergencia de una serie no es suficiente con que el límite del término general vaya para 0. ¿Bien? No es suficiente. Sin embargo, este teorema nos ofrece una versión contrarrecíproca. Y esa versión contrarrecíproca sí nos va a ser de mucha utilidad. Si el límite del término general no es 0, entonces la serie diverge. Si yo calculo el límite del término general y resulta que ese límite es diferente de 0, entonces, ¿qué debe ocurrir con la serie? Que la serie debe diverger. ¿Vale? Esa serie debe diverger. Bueno, esto se aplica en este primer ejemplo. Este ejemplo 7, donde se tiene una serie. Se pide analizar la convergencia y pues, directamente lo que se muestra es que el límite del término general es 4/5, es decir, no es 0. Y como no es 0, el límite del término general, entonces la serie diverge. Pero repito, quiero ser muy enfático en esto. Si el límite del término general es 0, eso no quiere decir que la serie converge. Un ejemplo de eso es la serie armónica, ¿vale? En la serie armónica. Bueno, estas propiedades las revisamos iniciando la próxima clase. Quiero que miremos algunas series de las que están acá y que analicemos la convergencia de alguna de ellas. De la 15 a la 24 son series geométricas y hay que decidir si convergen o no y si converge, a qué converge. Hay algunas que pueden ser muy sencillas porque la forma es prácticamente calcada de cómo está el teorema de la serie geométrica. Por ejemplo, el problema número 15. Tenemos que cuando k vale 1, el exponente se hace 0, entonces empezamos bien. Ahora, la razón es 1/5, lo cual es menor que 1, por lo tanto la número 15 converge. ¿A qué converge? Converge a A, que es 3, sobre 1 menos R, que es 1/5. Y hacen las cuentas de cuánto da esto. Esto es 1 menos 1/5, estos son 4/5. Estos son 15/4, creo que converge a 15/4. Entonces es sencilla, ¿ven? La 16, lo mismo. K vale 1 y cuando K vale 1 el exponente se hace 0, ahí empezamos bien. 3/4 es menor que 1, por lo tanto es una serie que converge. Y bueno, hacemos las cuentas a que converge, ¿no? El valor de A es 10, 1 menos la razón. Y hacen las cuentas de cuánto da eso. Por otro lado, a ver, miremos, qué sé yo, la 17. En la 17 en adelante, la forma no nos la dan tan calcada como aparece en el teorema. En la 17 tenemos menos 1 elevado a la k menos 1 sobre 2 elevado a la k menos 1. Sin embargo, el término general yo lo podría escribir como menos 1/2 elevado a la k menos 1, ¿verdad? Agrupo teniendo en cuenta que tienen el mismo exponente. Dicho esto, entonces el valor absoluto de menos 1/2 es menor que 1. Y cuando k vale 1, el exponente se hace 0. Por lo tanto, es una serie geométrica que es convergente. El valor de A es 1 y el valor de la razón es menos 1/2. Y ya está. Hay que hacer una acomodación para mirar la convergencia. Pero también converge. La voy a marcar así con rojo. Por ejemplo, en el problema 18, ¿qué dirían ustedes? ¿Converge o diverge?
¿Converge o diverge, muchachos? Problema 18. Profe, ese pi a la k cambia, Ahí hay que cambia el tener teorema. cuidado, claro. Entonces veamos. Recuerden que el valor de A debe ser constante y pi a la k no es constante. Pero pi a la k, mucha atención, pi a la k se puede escribir como pi por pi elevado a la k menos 1. ¿Bien? ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? Para que quede con el mismo exponente que lo que ya tenemos acá. Es decir, que yo puedo agrupar esto en una sola potencia. ¿Cómo? Quedaría pi, este que está acá, y pi a la k menos 1 por un tercio a la k menos 1 sería pi por un tercio todo a la k menos 1. Es decir, sería pi tercios a la k menos 1. ¿Bien? Tengo que hacer que tenga la forma de la serie geométrica. Una vez tiene la forma, sí lo puedo analizar. Sí lo podemos analizar. Entonces observen, una vez tiene esta forma, pi tercios, pi es 314, es decir que pi tercios es más que 1. Por lo tanto, como la razón es más grande que 1, podemos decir que la serie número 18 diverge. Es una serie divergente. Por ejemplo, la del problema 19, tenemos 5 a la r por 4 a la menos r, pero 4 a la menos r es lo mismo que escribir 1 sobre 4 a la r. Si multiplico esto por 5 a la r, queda 5 a la r sobre 4 a la r, pero es lo mismo que tener 5 cuartos todo elevado a la r, ¿vale? Y así tal cual está, ¿qué dirían ustedes? ¿Converge o diverge? 5 cuartos elevado a la r. Converge. 5 cuartos es más grande que 1 o más pequeño que 1. Diverge. Es más grande que 1 y por eso diverge, ¿verdad? Profe, pero ahí habría que hacerle una modificación, ¿no? Sacar ¿Por ese qué? 5 cuartos y multiplicarlo por 5 cuartos a la r menos 1, Sí, ¿no? señor. Dígame por qué. Porque no se estaría cumpliendo que el primer Índice. valor que tome K sea 0. Exactamente. Muy bien, muy bien. Eso que dice usted está muy bien. Tendría que ver la forma, ¿cierto? Y sacar una potencia 5 cuartos y que quede 5 cuartos que multiplica 5 cuartos a la r menos 1. ¿Por qué? Porque para que tenga la forma de la geométrica, en el primer índice, el exponente debe hacerse 0, ¿vale? Debe hacerse 0. Muy bien. Bueno, no tengo aquí en este momento dónde anotar, pero indíqueme su nombre. Le voy a dar una décima en el último examen por esa observación. Arbey Naranjo, profe. ¿Cómo, perdón? Arbey Naranjo. Naranjo Arbey, ¿sí? Sí, señor. Listo, ya apunté. Muy bien, eso que dice es correcto. Y bueno, como 5 cuartos es mayor que 1, entonces diverge. Tenemos que es una serie divergente. Y así podemos observar. Observen que realmente lo que hay que hacer es buscar la forma de la geométrica y una vez teniendo eso, entonces podemos calcular el valor de convergencia. A ver, para finalizar, problema 21. ¿Converge o diverge? Y si converge, ¿a qué converge?
¿Qué dicen? 21. ¿Converge o diverge? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Converge o diverge? ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿Qué dicen del problema 21? ¿Converge? ¿Diverge? A ver, vamos a ver. El problema 21 converge, pero hay que tener cuidado. ¿A qué valor converge? ¿Por qué converge? Bueno, vamos a ver. La razón es 0,9, es menor que 1. Eso va a converger. Pero hay que tener cuidado, como lo dijo el compañero. Si n vale 1, el primer exponente no se hace 0. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Desagrupar una potencia. Es decir, el 0,9 elevado a la n es lo mismo que 0,9 por el 0,9 elevado a la n menos 1. De manera que cuando ahora el n valga 1, el exponente sí se hace 0. Esto realmente lo que va a cambiar es el valor de a. Lo que va a cambiar es el valor de a. Veamos. De esta manera nos quedaría esto reescrito así. Sería la sumatoria y tenemos acá 1000 por 0,9 por 0,9 elevado a la n menos 1. Esto empieza en n menos 1 y va hasta infinito. De esta manera el valor de a, ¿quién es? Es 1000 por 0,9. Ahora sí tiene la forma, esto empieza en 1, desde n igual 1, cuando n vale 1, tenemos que el exponente se hace 0, por lo tanto es una serie convergente porque la razón es 0,9 es menor que 1, pero ¿a quién converge? Es la pregunta que surge después. El valor de convergencia es el siguiente, el valor de a es 1000 por 0,9. Vamos a ver cuánto es 1000 por 0,9. Esto es, bueno, es 900. 90%. Tenemos 900. Es el valor de a, ¿verdad? Y acá 1 menos la razón que es 0,9. Entonces tenemos acá 900 y esto va a quedar dividido en 0,1. Esto va a ser, el valor de convergencia es 9000. A ese valor converge la serie, converge a 9000. Bien. Profe, Sí, señor. y en el caso del 23, la razón la tomaríamos como 1 sobre raíz de 3 menos raíz de 2. Sí, a ver, en el caso del 23, en el 23 tenemos, voy a subir esto aquí.
Voy a borrar estos dibujos. En el caso del 23, hay que reescribir lo que está en la sumatoria como 1 sobre raíz de 3 menos raíz de 2, todo elevado a la k. Bien, todo elevado a la k. Teniendo en cuenta que la sumatoria arranca desde k igual 0, no hay problema, ¿verdad? Cuando k vale 0, entonces el exponente se hace 0. Y si ustedes observan, 1 sobre raíz de 2 menos raíz de 3. Raíz de 2 menos raíz de 3 es una cantidad positiva, pero además es una cantidad que es menor que 1, ¿cierto? Es decir, la razón, hagan la cuenta de cuánto es aproximadamente 1 sobre raíz de 3 menos raíz de 2. ¿Cuánto da eso? Esto me está dando aproximadamente 3.1462. ¿Qué quiere decir? Que la razón es mayor que 1. Y como es mayor que 1, esa serie diverge. ¿Vale? Esa serie diverge. Por ejemplo, en el problema 24, la razón es 5 sobre raíz de 5 sobre 1 más raíz de 5. Esa razón es menor que 1 porque el denominador es mayor. Por lo tanto, es una serie que es convergente. Y la razón es precisamente esa cantidad. Raíz de 5 sobre 1 más raíz de 5. Y el valor de A vale 1. El valor de A vale 1. Bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Para la próxima clase vamos a ver los criterios de convergencia.